Era primavera y nuestras vidas seguían como de costumbre. Los niños crecieron, se mudaron de casa y fueron a la universidad. Nos encontramos en una situación en la que los dos mayores ya no vivían con nosotros y el menor todavía estaba en casa. Después de obtener su licencia de conducir y llevar un estilo de vida social activo, rara vez la veíamos en casa. En la primavera de ese año decidimos alquilar nuestro bungalow durante el verano. El dinero extra nos ayudaría a pagar una de las 3 universidades que pronto tendríamos que pagar. Alquilar un bungalow significaba que quien lo alquilará compartirá con nosotros la cocina y el baño de la planta baja. Considerándolo todo, no estuvo tan mal. Nuestros 2 hijos mayores estaban en la universidad y se quedaban en sus respectivas ciudades durante el verano. Nuestra hija rara vez estaba en casa, por lo que parecía razonable. Después de nuestra última conversación, Ken y yo decidimos tomarlo y ver cómo encajaba en nuestro horario. Colocamos un anuncio en los periódicos locales buscando el inquilino o la pareja joven perfecta. En la primera semana recibimos unas 20 llamadas. La mayoría de ellos abandonaron después de descubrir cuánto costaría el alquiler. Una de las últimas llamadas fue de un hombre que planeaba tomarse un descanso de la universidad para disfrutar del verano en el norte. Su nombre era Paul y cuando era niño vacacionaba aquí con su familia. El dinero no era un problema, contaba con el apoyo económico de sus padres. Hicimos una cita para repasar todos los detalles y ver si Paul encajaba bien. La reunión estaba prevista para el día siguiente en la ciudad. El lugar de encuentro fue un pequeño bar deportivo. Paul se acercó, se presentó y empezamos a conocerlo mejor. Resultó que Paul estaba terminando la universidad y estaba a punto de comenzar sus estudios de posgrado en el otoño. Era un joven apuesto. Paul tenía piel oscura, cabello castaño liso y ojos marrones. Él y Ken se llevaban bien. Paul me pareció muy atractivo, tenía una sonrisa y una personalidad maravillosas. No podía decir con certeza si era italiano o una mezcla de afroamericano, pero encajaba perfectamente en la descripción de alto, moreno y guapo. Le pregunté de dónde era y dijo que creció en los suburbios de Chicago. Después de hablar sobre las vacaciones familiares aquí, nos mostró una foto de su familia en su computadora portátil y dónde se quedaron. En las fotografías, su padre era negro y su madre blanca. No pude evitar pensar en la buena combinación que tenía este joven de ambos padres. Terminamos nuestra reunión y le dijimos a Paul que volveríamos a llamar pronto para informarnos sobre la disponibilidad. En casa, durante la cena, Ken y yo discutimos. Con muchos pros y contras, decidimos ofrecerle el bungalow a Paul. En la reunión nos dio todos sus datos de contacto. Le dije a Ken que lo llamaría a su teléfono celular mañana y le haría saber que podía alquilarlo si todavía estaba interesado. A la mañana siguiente fui a la ciudad, hice lo habitual y pasé a hacer compras. Luego me detuve en un restaurante para reunirme con un amigo para almorzar. Mientras esperaba que llegara, decidí llamar a Paul y ofrecerle nuestro bungalow. Marqué su número, sonó el teléfono, pero no contestó la llamada. Le dejé un mensaje informando que todo era suyo y le pedí que me volviera a llamar a su celular cuando tuviera la oportunidad. Durante nuestro almuerzo, Paul volvió a llamar y yo respondí. Estaba encantado y contento de que lo eligiéramos. Me agradeció varias veces y me dijo lo mucho que apreciaba la oferta y que esperaba con ansias el verano en el norte. Paul dijo que se mudaría el próximo fin de semana. Mi amiga Connie me preguntó qué estábamos haciendo y le dije que alquilábamos nuestro bungalow durante el verano. Después de discutir un poco los detalles, me preguntó si este chico se veía bien. Le dije que era muy guapo. Connie se rió, me dio un puñetazo en el brazo como suele hacer y dijo que pronto tendría que invitarla a cenar. Disfrutamos el resto de nuestro almuerzo y me alegré de haber podido complacer tanto a Paul. Durante los siguientes 3 días pensé en cómo sería nuestro verano con una nueva persona en la casa. Me preguntaba si esto afectaría nuestro estilo de vida o si realmente fue un error compartir nuestra casa y nuestro lago con alguien que no conocemos tan bien. El fin de semana llegó rápidamente y Paul me llamó al celular para avisarme que llegaría pronto. Pidió instrucciones. Hasta ese momento solo había visto algunas fotografías que le mostramos en la entrevista. Ken no estaba en casa cuando llegó Paul. Lo conocí y le dije que el garaje y el bungalow ahora eran todos suyos. Me dio las gracias y volvió a llamarme señora Johnson. Insistí en que me llamara Penny de ahora en adelante. Paul tomó una de sus maletas y lo acompañé escaleras arriba hasta el bungalow. Parecía entusiasmado con su nueva casa de verano. Le dije que se sintiera como en casa y que me avisara si necesitaba algo. Se acercó y me abrazó, lo que me sorprendió un poco, y dijo, gracias, Penny. Me reí y le dije que se acomodara y se relajara. Verlo nuevamente después de la entrevista me recordó lo atractivo que era. No pude evitar notar cuando me abrazó que era fuerte y musculoso.
Medía poco más de 6 pies y tenía una sonrisa realmente bonita con dientes blancos y rectos. Sonreí para mis adentros mientras comenzaba a caminar de regreso a la casa. Me alegré de que estuviera tan emocionado de venir al norte y poder compartir nuestro pequeño pedazo de paraíso con nosotros. Unos minutos más tarde ya estaba en el muelle en bañador. No perdió el tiempo nadando en el lago. Llevaba pantalones cortos de surf de colores brillantes que mostraban lo oscura que era su piel. Literalmente no tenía vello corporal y definitivamente estaba en buena forma. Muy tonificado y bastante musculoso, debía haber hecho ejercicio con regularidad, me recordé. Ken regresó a casa ese mismo día y decidimos hacer una barbacoa en la terraza. Esta sería una buena manera de saludar a Paul y conocerlo mejor sin ningún tipo de incomodidad. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad y la comida fue perfecta. El sol se estaba poniendo sobre el agua y el viento amainó. Él y Ken nunca dejaron de encontrar temas de qué hablar y yo me sentí seguro de que habíamos elegido a la persona adecuada. Después de cenar tomamos otra ronda de copas en la terraza. Cuando hablé con Paul, él me miró directamente. Él asintió mientras hablaba y me miró a la boca durante mucho tiempo, sonriendo con una pequeña sonrisa de aprobación. Definitivamente fue educado y correcto, pero la forma en que sonrió y la longitud de su mirada me hicieron preguntarme qué estaba pensando. Para ser honesto, estaba bastante contento de que este tipo me hubiera estado prestando atención. Cuando Paul habló con Ken, no fue por tanto tiempo y ciertamente no con una sonrisa tan grande como la que me dio a mí. Más tarde esa noche, cuando estábamos en la cama, le dije a Ken que pensaba que habíamos tomado la decisión correcta. Estuvo de acuerdo y mencionó que Paul debió haber jugado atletismo o algún otro deporte en la universidad debido a su condición física. También dijo que Paul tuvo suerte. Tendrá un gran lugar para vivir y una hermosa mujer a quien mirar todos los días. Me preguntó si me había dado cuenta de la forma en que me miraba. Le dije que no me había dado cuenta y Ken dijo que había estado en la terraza toda la noche y que se daba cuenta de que Paul pensaba que yo era una mujer hermosa y atractiva. Le dije a Ken que era solo su imaginación y que probablemente le excitó pensar que había algo allí, ya que esa era su máxima fantasía. Nos deseamos buenas noches y me puse de lado. Sonriendo para mis adentros, pensé en la noche, en la forma en que Paul me había mirado y en lo que mi marido había dicho al respecto. Realmente lo noté y fue agradable llamar la atención. Los días siguientes pasaron volando. Nos apegamos a nuestros horarios y eventos sociales, y Paul se apegó a los suyos. Cada uno parecía caer en su propia rutina y apenas notamos su presencia en nuestra casa. Cuando conocí a Paul, él siempre tenía una gran sonrisa y largas miradas. Sucedía con tanta regularidad que supe que no era mi imaginación. No estaba segura si respondía a sus miradas y sonrisas de la misma manera. Aproximadamente 2 semanas después de su llegada, encontré algo que me tomó por sorpresa. Era miércoles por la tarde y se suponía que la basura se recogería al día siguiente. Empecé a caminar por la casa y luego entré a la oficina. Pensé que también valdría la pena sacar la basura del bungalow. Paul estaba en la ciudad, así que no violé su privacidad. Subiendo al bungalow, saqué los cubos de basura. Mirando a mi alrededor, vi que había reorganizado los muebles del bungalow. Paul juntó las camas al final de la habitación y colocó una mesa grande para su computadora portátil y otros libros y archivos junto a la ventana. Al mirar su escritorio, vi que su computadora portátil y su lámpara todavía estaban encendidas. Caminé hacia la mesa para apagar la luz y algo llamó mi atención. Debajo de varios libros grandes sobre la mesa, vi 3 o 4 revistas, parcialmente cubiertas por libros. Cogí los libros y vi que eran revistas con mujeres desnudas. Es normal, no tiene nada de malo hasta que me di cuenta del contenido de las revistas. Las revistas mostraban mujeres mayores y más sexys. Mi cara se puso roja, la sangre subió a mis mejillas y mi corazón comenzó a latir más rápido. Paul parecía tener debilidad por las mujeres mayores. Todas las miradas y sonrisas hacia mí no eran ilusiones mías, ¿o sí? Pensé que tal vez estaba enamorado de mí o que me veía como una mujer atractiva o incluso de manera sexual. Mi sentido común y mi racionalidad finalmente se hicieron cargo y me di cuenta de que podían ser revistas que alguien le había regalado y eso no significaba necesariamente que estuviera interesado en mí o en mujeres mayores. Cuando volví a colocar los libros en las revistas, el movimiento de la mesa golpeó el mouse y la pantalla de la computadora salió del modo de suspensión. Miré la pantalla y todo parecía bastante normal. En la parte inferior de la pantalla, estaba abierta una barra de tareas con las palabras exacerbación de verano. Sabía que no debería haber sentido tanta curiosidad, pero después de ver las revistas, mi curiosidad se apoderó de mí. Tomé el mouse, hice clic en el panel en la parte inferior de la pantalla y se abrió el contenido del archivo. La carpeta contenía 2 archivos titulados Revista y Fotos. Hice clic en el icono de la foto y abrí el archivo.
Había muchos archivos y pegué allí y abrí uno de ellos para ver qué estaba fotografiando. Cuando se abrió la primera foto, me pregunté si serían monumentos locales, paisajes o fotografías de lo que estaba haciendo en la ciudad. Se abrió la primera foto y mi corazón empezó a latir aún más rápido que antes. Era una foto mía. Estaba afuera trabajando en el jardín trasero. La siguiente foto también era mía, como todas las demás fotos de la carpeta. Estaban conmigo afuera, trabajando en el jardín, junto al lago. Había una foto en la que estaba en traje de baño. Las últimas fotos fueron tomadas de noche y fotografiadas en nuestro baño. Apenas era visible debido al vapor y las persianas, que estaban cerradas pero no completamente cerradas. Esto realmente confirmó mis sospechas sobre su atención hacia mí. Al principio fueron largas miradas y sonrisas, además de revistas en su habitación, y ahora descubrí que me estaba tomando fotografías sin mi conocimiento. Había muchas fotos, y después de hojearlas todas, dudé y me pregunté si debía abrir el archivo titulado Diario. Pensé que había violado su espacio personal hasta el momento y que bien podía hacerlo ya que estaba a solo un clic de distancia. Abrí el archivo y comencé a leer algunas de las entradas y entradas. Todos fueron documentados por fecha. Al principio se trataba del lago, el paisaje y algunas de las cosas divertidas que hacía. Luego el tono cambió y empezaron a aparecer comentarios sobre mí. Paul comentó que pensaba que yo era una mujer sexy, atractiva y deslumbrante. Todos los días documentaba, y todos los días la documentación pasaba de actividades a pensamientos y comentarios sobre mí. Mencionó cómo se sentía cada vez más atraído por mí y cómo intentaba llamar mi atención en el lago sin ser demasiado obvio. En una de las entradas menciona que le gustaría ver cómo me veo desnudo, y que cada vez se vuelve más atrevido, mirándome a través de las ventanas por las noches, para poder hacerlo. Dijo que estaba tratando de averiguar si yo tenía una rutina cuando me duchaba o me vestía. Con todo esto viniendo hacia mí a la vez en la revista, las fotografías, su atracción por mí, me sentí mareado. En la penúltima entrada, escribió cómo se estaba obsesionando con la idea de verme desnudo. ¿Se imagina cómo me veo desnudo? Escribió, ella es una mujer tan hermosa y dulce. Me resulta difícil no mirarla y decirle o demostrarle lo que siento. Tengo muchas ganas de verla y observar. Seguiré siendo reservado y no agresivo, y trataré de no parecer demasiado obvio en mi deseo. Solo espero algún tipo de reconocimiento por parte de ella sobre mi pasión. En su última entrada, Paul escribe que fantasea conmigo casi todas las noches. Representa un escenario en el que estamos juntos, besándonos, tocándonos y besándonos. Leer las últimas entradas del diario realmente me impactó. Me doy cuenta de que este joven me quiere. Me toma fotografías, escribe sobre mí, y en última instancia, espera verme desnuda. Espera una señal o una forma de asegurarse de poder pasar al siguiente nivel. Me quedé asombrado, pero el sentido común me dijo que saliera y volviera a la casa. Cuando nos acostamos esa noche, pensé en todas las fotografías y anotaciones del diario de Paul. Me sentí realmente halagada, pero no estaba segura de cómo manejarlo. No quería que se saliera de control, pero también sabía que podía permitirme llegar tan lejos como quisiera. Intenté dormir, pero mi mente estaba en Paul y en qué hacer, si es que había algo que hacer. Empecé a visualizarlo y a pensar en él, viéndolo en traje de baño, sin camiseta. Mi mente divagaba, al igual que la suya, y comencé a fantasear con él. Me pregunto si besa bien, cómo sería estar en sus brazos. Los pensamientos sexuales pasaron por mi mente y no se detuvieron. Lo imaginé besándome en el bungalow, y lentamente quitándome la ropa, besándome abajo. Mientras yacía en la cama, me preguntaba cómo afrontar la situación que se estaba desarrollando. Paul definitivamente tenía un interés sexual en mí. Al día siguiente me senté en el muelle pensando en lo que Paul había escrito. Quería ver si podía notar más patrones en mi comportamiento, o alguna señal de que yo pudiera sentir lo mismo por él. Luché con qué hacer. Una parte de mí quería jugar este juego. Cede a la tentación y haz pequeños gestos o miradas para mostrarle a Pablo que hay algún interés. ¿Debería hacerse más visible, no solo por su placer visual, sino también por mi propio respeto y autoestima? ¿Debería ser más consistente con mi rutina diaria para darle el beneficio de verme más? Después de unas horas de pensar, decidí tomarme un poco más de tiempo esta aventura y ver cómo salía todo. Decidí hacer algunas de las cosas sutiles que Paul quería para darle la oportunidad de verme más. Durante los siguientes días decidí usar ropa un poco más reveladora. Si Paul quisiera verme más, le daría sutil y lentamente más oportunidades para hacerlo. Quería asegurarme de que fuera sutil, todo. No quería que fuera demasiado obvio que conocía sus deseos e intenciones. La idea era darle la oportunidad de verme con ropa más reveladora y provocativa.
Quería asegurarme de que tuviera esa oportunidad y estaba interesado en ver su reacción y su nueva dirección. ¿Será más persistente o seguirá mirándome desde lejos? Me interesaba ver la reacción y ver si intentaba seducirme lentamente o cómo encontraría tiempo extra para pasar conmigo. La idea de que él me viera y tratara de descubrir cómo construir más amistad fue emocionante y me mantuvo en un estado de mayor emoción y pensamientos perdidos. Algunas cosas que hice de manera diferente incluyeron usar trajes de baño diferentes. Empecé a usar mis bikinis nuevamente. Hacía más deporte en casa. Me puse pantalones cortos de licra, sujetadores y blusas con tirantes finos que ofrecían poco soporte pero mostraban mis senos mejor que los trajes de baño que había usado antes. Cuando Paul estaba cerca, intentaba mantener el contacto visual por más tiempo y mirarlo con la sonrisa que siempre me regalaba. Si él miraba mis labios y sonreía cuando hablaba, yo hacía lo mismo cuando él me hablaba. Una tarde, mientras tomaba sol en el muelle, escuché a Paul bajar y sentarse en la silla a mi lado. Hablamos un rato y decidimos ir a nadar. Nadamos hasta nuestra balsa y nos tumbamos al sol para calentarnos. Paul fue el primero en subir a la balsa. Mientras hablábamos, me tumbé de espaldas. Seguimos hablando y las gafas de sol que llevaba ocultaban mis ojos de él. Mientras hablábamos, abrí un poco los ojos para mirar a Paul con los ojos entrecerrados. Durante nuestra conversación, miró atentamente mi cuerpo. Lo vi examinando mis piernas y mirando mis senos durante mucho tiempo. Cuando levantaba la vista para hablar, él desviaba su mirada hacia el lago o hacia la orilla. Empecé a ducharme todas las noches a las 10. Nada inusual, pero me duché por la tarde en lugar de por la mañana, casi siempre a la misma hora. Las persianas siempre estaban echadas pero no cerradas. Después de la ducha, me sequé, envolví mi cabello en una toalla y luego me apliqué loción por todo el cuerpo. Fue un proceso de 5 minutos en el que estaba completamente desnuda y desnuda si él quería mirarme. Después de la loción, me puse mi fino camisón de satén y terminé de prepararme para ir a la cama. Este camisón era delgado y mostraba todas mis curvas. En aquellos días después de leer su diario, noté que Paul pasaba más tiempo en casa que antes. Empezamos a almorzar juntos a veces y a hablar más a menudo. Mientras hablábamos, vi por el rabillo del ojo cómo me miraba de arriba abajo. Parecía que los cambios sutiles que hice llamaron su atención. Aproximadamente un mes después de su llegada, regresé a casa a la hora de cenar. Nuestra hija pasaría la noche con una amiga y quien estaba en una fiesta de fútbol de fantasía y no regresaría hasta tarde. Entré y comencé a preparar la cena. Me hice un gin tonic. No pasó mucho tiempo antes de que Paul entrara a la cocina. Sonreí y dije que nadie estaría allí para cenar y le pregunté si quería unirse. Paul estaba encantado y dijo que disfrutaría de la cena y que tal vez podríamos ver una película después de cenar. Le preparé un gin tonic mientras preparábamos una cena ligera. Cenamos en la terraza al atardecer y hablamos durante toda la cena. Tenía una gran personalidad y se veía muy guapo. Llevaba pantalones cortos y una camiseta ajustada que dejaba ver su bulto. Empecé a apreciar lo guapo que era y noté que lo miraba con más frecuencia que antes. Tomamos un par de copas más durante la cena y otra después mientras hablábamos. Decidimos bajar y ver una película. Me senté en el borde del sillón reclinable y Paul se sentó a mi lado en el otro sillón reclinable. Paul seleccionó una película para ordenar, presionó para reproducirla y no hablamos mucho durante la película. La película era buena, más romántica. Aproximadamente a la mitad de la película, el personaje principal, una mujer, comenzó una aventura con un joven. La mujer estaba casada y la película mostró cómo su relación poco a poco se convirtió en un romance, cómo el joven fue persistente y poco a poco la fue seduciendo con el tiempo. Ver esto delante de Paul fue incómodo al principio. ¿Eligió la película conociendo la trama o fue solo una coincidencia? Durante la escena de sexo, Paul movió su pierna hacia mí. Pensé que simplemente estaba ajustando su posición en la silla y no me di cuenta de que su pierna tocaba la mía. No me alejé y él dejó su pierna a mi lado por el resto de la película. Hubo 3 escenas de sexo más en la película. Eran muy sexys y empezaron a excitarme. No estoy seguro de si fue la escena lo que me excitó, o el hecho de que fuera una mujer casada haciendo el amor con un joven, o el hecho de que la pierna de Paul estuviera tocando la mía. Sentí que respiraba con más fuerza y me pregunté si notaba que mi pecho subía y bajaba a un ritmo acelerado. Lentamente me giré para mirarlo y lo vi mirándome directamente. Él simplemente sonrió y volvió su mirada al televisor. Cuando terminó la película, le dije a Paul que ya era hora de irme a la cama. Me agradeció por cenar y ver una película juntos. Le dije de nada y que en realidad era una película bastante buena. Dijo que se quedaría abajo y vería las noticias. Le deseé buenas noches y subí a mi dormitorio.
Cuando entré a la habitación, dejé la puerta entreabierta. Entré al baño y comencé a prepararme para darme una ducha. Sabiendo que Paul todavía estaba viendo las noticias abajo, definitivamente me oiría abrir la ducha. Al estar solo en casa, tenía una gran oportunidad de espiarme si quería. Me desnudé y esperé a que se calentara el agua. Cuando el agua se calentó, me metí en la ducha. Me pregunté si Paul me estaría mirando a través de las persianas ligeramente abiertas, como lo hacía en sus fotografías. ¿Sería lo suficientemente valiente como para mirar dentro de mi habitación a través de la puerta entreabierta? La idea de que él me mirara me excitó y no tenía prisa por lavarme el pelo y afeitarse. Mientras me lavaba el jabón, me pregunté si él siquiera estaba mirando. Debería haberme oído abrir la ducha de abajo. Salí de la ducha y no tenía prisa por secarme. Intenté mirar discretamente hacia afuera para ver una figura o un movimiento. No importa cuánto intenté, no quise verlo, no pude, pero esperaba que él estuviera en algún lugar mirándome. Me paré frente al espejo y me apliqué loción en el cuerpo con cuidado. Cuando terminé, me puse una bata blanca sin nada debajo y me fui a la cama. Encendí la lámpara de la mesita de noche y cogí un libro. Empecé a leer, pero mi mente divagaba, preguntándome qué estaría haciendo Paul. Leí las palabras, pero no me llegaron. En mi mente, fantaseaba con que Paul me estuviera mirando mientras me duchaba. Me vio aplicar la loción. No podía dejar de pensar en él. Secretamente esperaba que todavía estuviera mirando. A la mañana siguiente me desperté y Ken estaba durmiendo a mi lado. Me levanté, me puse la bata y fui a la cocina a tomar una taza de café. Cuando llegué, Paul ya estaba sentado en la terraza tomando café. Lo saludé, preparé una taza de café y me senté en la silla junto al sofá. Hablamos con tranquilidad y despreocupación, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Me alegré de verlo tranquilo y sin apartar la mirada. Quizás no me estaba mirando como pensaba o esperaba. Durante todo el día mi curiosidad me molestó. Si Paul me vio o me observó anoche, hizo un buen trabajo ocultando. No dio indicios de que algo hubiera cambiado con respecto al día anterior. Más tarde ese día, mientras estaba escribiendo correos electrónicos en la oficina, se me ocurrió la idea de revisar su diario nuevamente. Después de todo, no lo he visto desde que lo vi por primera vez hace un par de semanas. Impresionada de que ser notado se hubiera vuelto tan excitante, necesitaba saber si él realmente me veía. Paul estaba en la ciudad y Ken estaba en el lago, así que decidí subir y ver si su computadora portátil estaba nuevamente encendida. Miré hacia afuera y hacia el camino de entrada antes de abrir silenciosamente la puerta de arriba. Llegué a lo alto de las escaleras y miré a la vuelta de la esquina. La pantalla de inicio flotaba nuevamente en la pantalla del portátil, lo que significaba que la había dejado encendida. Caminé hacia el escritorio, tomé el mouse y el protector de pantalla desapareció, mostrándome las carpetas de su computadora. Hice clic en la carpeta, exacerbación de verano, y la abrí. Todavía quedaban 2 archivos con las etiquetas, fotos y revista. Decidí abrir primero la carpeta, revista, para satisfacer mi curiosidad. Comencé a leer las entradas durante las últimas 2 semanas. Paul definitivamente notó mis nuevos atuendos y mi ropa más reveladora. Había una grabación de nuestra visita a la balsa y de cómo no podía quitarme los ojos de encima. Había otras notas sobre lo que llevaba puesto, como él me miraba practicando deportes en el sótano y notaba cómo parecía mirarlo un poco diferente. La entrada de ayer me sorprendió y confirmó mis sospechas. Esto es lo que escribió: anoche con Penny fue muy agradable. Cenamos juntos y después de cenar tomamos unas copas en la terraza. Le propuse ver una película y ella estuvo de acuerdo. Durante la película moví mi pierna junto a la de ella para comprobar su reacción. Ella no se apartó y no se quitó la pierna. Lo tomé como una buena señal. Mi sedación lenta finalmente parecía estar funcionando. Cuando terminó la película, subió a la cama. Estaba feliz con nuestra velada y me alegré de estar tan cerca de ella. Cuando escuché que se abría la ducha de arriba, supe que tenía suerte. Inmediatamente salí y la miré en la ducha. Cuando terminó, me senté en la ducha. Estaba oscuro y la vi aplicarse loción en todo el cuerpo. Se giró y salió del baño para ir a la cama. Cuando la luz no se apagó, caminé con cuidado hacia la casa y salí a la terraza trasera. Caminé hasta el borde de la puerta corrediza que podía ver. Penny estaba en bata y leyendo un libro. La observé durante mucho tiempo. Esa noche pude tomar algunas fotos realmente buenas. Mi corazón latía con fuerza y hasta me sentía mareado. Pablo me vio. Tenía debilidad por las mujeres mayores y me deseaba. Abrí otro archivo de fotos y vi más fotos mías en la ducha.
Eran más claras y mi desnudez era mucho más visible que en las primeras fotografías que había visto. Solo había pasado un mes desde su llegada y me sorprendió lo lejos que había llegado. El sentimiento de lujuria explotó dentro de mí, dándome estas sensaciones y haciéndome hacer cosas que normalmente no haría. Miré cuidadosamente hacia el camino de entrada para asegurarse de que nadie estuviera mirando y bajé las escaleras. Regresé a la oficina y me pregunté a dónde llevaría esto. Había que mantener esto bajo control y no permitir que se saliera de control. Hasta ahora, él no sabía que yo conocía sus acciones. Sabía que tenía que contarle a Ken sobre él y que él tenía interés en mí. Unos días más tarde se presentó la oportunidad perfecta para hablar con Ken sobre Paul. Paul fue a casa durante el fin de semana para ver a sus padres y amigos. Pensé que sería más fácil hablar con Ken sobre esto en nuestra cama por la noche. Estará oscuro y puedo sacar el tema fácilmente justo antes de acostarme. Conociendo a mi esposo como lo conozco, esta conversación tendrá uno de dos resultados. O estará muy molesto porque este tipo pueda quedarse con nosotros y tratar de aprovecharse de mí, o le encantará la idea de una conexión entre nosotros. Pensé que lo más probable sería lo segundo, ya que es una de sus fantasías verme con otra persona. En realidad, no estoy seguro de si él realmente se siente así, o si hablar de ello realmente lo emociona, o la posibilidad de que realmente pueda suceder. Después de lavarnos los dientes y acostarnos, 5 minutos después se apagaron las luces. Dejó de hablar, así que supe que estaba camino a dormir. Pensé que no había mejor momento que ahora y que necesitaba hacer esto y desahogarme para no sentirme culpable. Le pregunté si todavía estaba despierto y respondió en voz baja que sí. Le dije a Ken, creo que tenemos un problema con Paul. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Preguntó Ken. Él no ha hecho nada malo, solo parece estar interesado en mí. Hubo una breve pausa y luego Ken preguntó, ¿por qué piensas eso? Le conté a Ken todas las pequeñas cosas que noté. La forma en que me mira últimamente, sonriendo y prestando mucha atención cuando no estás cerca. Simplemente tengo un fuerte sentimiento de que él está interesado y atraído por mí. Además, el otro día, cuando estaba sacando la basura del bungalow, encontré revistas para adultos en su escritorio. Estaba esperando una respuesta de Ken. Se quedó en silencio hasta que finalmente dijo, «Oh Dios, ¿realmente te gusta?» Me di cuenta de que estaba disfrutando del nuevo escenario que se estaba desarrollando. Esto es algo con lo que a menudo hemos fantaseado y sobre lo que hemos leído. Después de que le dije esto y rompí el hielo, hubo una avalancha de preguntas por parte de él. Ahora nos acostamos cara a cara en la cama, hablando en voz baja. Su primera pregunta fue, ¿te hace sentir incómodo? Respondí, no, en absoluto. ¿Él hace esto notablemente todo el tiempo? ¿Actúa así todo el tiempo? Sí, dije, y más cuando no estás en casa. Podía escuchar su respiración cada vez más pesada y entrecortada mientras me hablaba. Esto lo aprendí cuando él empieza a excitarse y quiere hacerme el amor. Sabía que él querría seguir haciendo preguntas y me obligaría a responder que sí a todo lo que me preguntara. Luego preguntó, ¿te gusta la atención? Le dije que se sentía bien ser apreciado y que se sentía bien ver a otro hombre mirarme así. Dijo, me gusta. Que un hombre guapo está tan cerca y quiere estar con mi esposa, ¿te gusta? Contuve la respiración y dije, sí, lo es. Sabes, Penny, si pasa algo, debes saber que estaré de acuerdo. No puedo explicar por qué la idea de que alguien más te tenga me excita tanto. Sé que no querrás hacer esto a menos que te dé pleno permiso para hacer algo. Puedes ver cómo me afecta. Realmente quiero que esto suceda eventualmente. Nos acostamos uno al lado del otro, acariciándonos y acariciándonos. Mi esposo quería mi conexión con Paul y me animó. Simplemente no sabía si podría hacerlo cuando llegara el momento. Para asegurarme de que estábamos en la misma página, le pregunté nuevamente, ¿estás seguro de que quieres esto? ¿Es solo una charla antes de dormir o realmente quieres que haga esto? Ken me puso boca arriba y comenzó a besarme. Acercó su boca a mi oído y comenzó a hablarme suavemente. Realmente disfruto hablar de ti con otro hombre. Me gusta aún más pensar y fantasear contigo con otro hombre. Si realmente te juntas con otro hombre, nos llevará a un nivel completamente nuevo para mí. Así que sí, me gusta, y sí, quiero que suceda, y sí, puedes dejar que suceda. Empezó a besarme de nuevo. Nuestra noche fue maravillosa, la mejor noche que hemos tenido en mucho tiempo. Fue bueno y fuerte. Cuando terminamos, nos acurrucamos juntos y comenzamos a quedarnos dormidos. Antes de quedarme dormido, Ken me susurró al oído una vez más, quise decir lo que dije. No fueron solo conversaciones antes de dormir. Con esto me pregunté qué debería hacer. Ahora estaba claro que esa era su intención y su permiso para que yo explorara si quería.
Sonreí y me quedé dormido, sabiendo que el tiempo lo diría. Los días siguientes pasaron con muchas de las mismas miradas e intercambios entre Paul y yo. Todavía estaba tratando de resolverlo y determinar qué haría si se presentara la oportunidad. Estaba seguro de que Paul sería más asertivo y trataría de hacer algo para mejorar el nivel de nuestra relación. Ken tenía una próxima reunión nacional en 2 días. Nuestra hija iba a ir con él y se quedaría con sus primas. Todo esto me preocupaba porque significaba que Paul y yo estaríamos aquí solos en la casa durante una semana entera. Estaba emocionado y al mismo tiempo nervioso por lo que podría pasar durante este tiempo. Tuve un par de días más para tratar de comprender mis emociones y el deseo sexual que se estaba acumulando dentro de mí. Llegó el domingo y ambos estaban empacados y listos para partir. Los ayudé a empacar el auto y salí a despedirme. Les di un beso de despedida a ambos y luego a Ken. Me abrazó y me dijo que tuviera una buena semana. Me dijo que me divirtiera y que le podría contar todo cuando llegara a casa. ¿Era esta su forma sutil de darme permiso para actuar según mis impulsos y deseos? Estoy bastante seguro de que esa era su intención. Pasé el resto del día haciendo varias tareas del hogar. Paul bajó del bungalow ese mismo día y caminó hacia el lago. Yo estaba sentada en la terraza leyendo un libro cuando él regresó de nadar. Se sentó a secarse y empezamos a hablar. Preguntó dónde estaban todos. Le dije que Ken estaba fuera toda la semana para una reunión en Florida y que nuestra hija se quedaría con sus primas hasta que él regresara a casa el domingo siguiente. Hablamos durante bastante tiempo y admiré su físico y encantó. Realmente se veía bien. Sus ojos marrones, dientes blancos perfectos y la parte superior del cuerpo suave y esculpida. ¿Sugirió cenar juntos esa noche? Dije que sería genial. Cocinamos una cena ligera y terminamos tomando unas copas en la terraza, hablando a oscuras. Nuestra conversación fluyó más fácilmente cuanto más hablábamos. Dijo que estaba cansado y que se iba a dormir. Ambos nos levantamos al mismo tiempo y le agradecí su compañía durante la cena. Me tomó por los hombros y me dijo que debería agradecerme por dejarlo quedarse aquí. Él lo aprecia y le encanta estar aquí. Luego, Paul se acercó y me abrazó, besándome en la mejilla. Esto me tomó un poco por sorpresa y le dije que estábamos contentos de que estuviera aquí. Salió de la terraza trasera y se dirigió al bungalow. Dejé nuestros vasos en la cocina y me fui a la cama. Volví a abrir la ducha para poder cumplir con mi horario y mi rutina. Se duchó y salió, se secó y se puso su largo camisón marrón, preparándose para ir a la cama. Mientras yacía en la cama, los pensamientos sobre Paul invadieron mi mente nuevamente y me pregunté si me estaría mirando en la ducha nuevamente. Intenté imaginar cómo se vería completamente desnudo. Tenía una escena o fantasía en mi mente en la que él me hacía el amor. El lunes fue muy parecido al primer día cuando todos se habían ido. Hicimos nuestras cosas durante el día y cenamos juntos. Después de cenar miramos la televisión un rato. Poco después de las 10 dijo que estaba listo para irse a la cama y yo le respondí que yo también. Se levantó, me abrazó nuevamente y me agradeció por la cena. Rápidamente volvió a besar mi mejilla antes de romper el abrazo. Le dije que te veré en la mañana. Nuevamente esa noche, manteniendo mi rutina, me duché, me apliqué loción y me fui a la cama. El martes por la mañana me desperté y fui a la ciudad a hacer recados. Regresé a casa alrededor de las 7 y entré. Paul estaba en la cocina, empezando a preparar la cena. Dijo que era su turno de tratarme con sus habilidades culinarias. Cenar juntos se ha convertido en nuestra rutina esta semana. Bebimos durante la cena y volvimos a hablar en la terraza. Después de cenar tomamos un par de copas más y hablamos hasta que volvió a oscurecer. Cuando terminamos nuestro último trago, me di cuenta de que eran más de las 11. Llevamos nuestros vasos a la cocina, donde solo estaba encendida la luz del horno. Paul me abrazó de nuevo, como los 2 días anteriores. Me agradeció la compañía y me besó en la mejilla. Esta vez, mientras me abrazaba, me besó más cerca de los labios. Luego besó mis labios y los presionó contra los míos. Su beso se demoró en mis labios, abrió la boca y sentí su lengua tocar mis labios. Instintivamente abrí la boca y nuestras lenguas se tocaron y giran una alrededor de la otra durante un par de segundos. Me di cuenta de lo que pasó e interrumpí nuestro beso. No estaba segura de querer que esto continuara, así que le dije a Paul que estaba casada y que no creía que fuera una buena idea. Le dije que era hora de irse a la cama. Él fue al bungalow y yo a mi dormitorio. Me quité la ropa y me puse una bata, preparándome para darme una ducha. Mientras estaba en el dormitorio, escuché llegar un mensaje a mi teléfono. Tomé el teléfono y leí el mensaje. Decía, lo siento. Era de Pablo.
Primero se puso en contacto conmigo a través de mi número de móvil. Le dije que todo estaba bien y que no tenía nada de qué preocuparse. Paul respondió que se dejó llevar. Era su cumpleaños y sus padres lo olvidaron. Dijo que estuvo de bastante mal humor todo el día hasta que salimos y cenamos juntos. Le respondí y le deseé un feliz cumpleaños. Dijo que tal vez por eso lo hizo de esa manera. Lo siento si esto te tomó por sorpresa, pero recibir un beso de cumpleaños de mi parte haría que un día bastante aburrido terminará con una buena nota. ¿Puedo recibir un beso real en mi cumpleaños? Hubo una breve pausa y escribió, por favor. Ahora la pelota estaba en mi tejado. Estaba esperando mi respuesta. Le dije que viniera y le daré un beso en su cumpleaños. Él solo respondió con la palabra, sí. Apagué las luces del baño y del dormitorio. Estaba desnuda debajo de mi bata, esperando que lo besara en su cumpleaños. Escuché a Paul entrar por la puerta principal mientras yo estaba en la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, la única luz de la casa provenía de la luz de noche del baño. Mientras estaba en la puerta, dobló la esquina y me vio allí de pie. Caminó lentamente por el pasillo, mirándome de arriba abajo hasta acercarse. Cuando se detuvo, cerca y frente a mí, sin decir palabra, me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él. Acercó su rostro y presionó sus labios con fuerza contra los míos, sosteniendo. Lentamente abrí la boca para dejar que me besara con su lengua. Cuando su lengua entró en mi boca, mis manos se deslizaron por su suave pecho y terminaron detrás de su cuello. Me abrazó con fuerza y me besó apasionadamente, lo que me hizo querer besarlo por más tiempo. Era un gran besador. El beso continuó y besó mi cuello, mordiendo suavemente y envolviendo sus labios con un mordisco mordaz. Continuamos besándonos y sentí su mano subir por mi costado hasta llegar debajo de mi pecho. Paul lentamente movió su mano hacia arriba y comenzó a masajear y apretar suavemente mis senos. Fue maravilloso. Rompí el beso y le di un último beso ligero en los labios, diciendo, «Feliz cumpleaños, Paul, nos vemos en la mañana». Llegó el miércoles por la mañana y me desperté más tarde. Fui a la cocina a tomar una taza de café. No había piso en la casa, así que no tenía que preocuparme por sentirme incómoda después de un largo beso y un toque rápido. Pasé el día leyendo y sentándome en el muelle y en la terraza. Paul estuvo fuera todo el día. La hora de la cena llegó y pasó y Paul todavía no estaba en casa. Empecé a preguntarme si se sentía incómodo por haber sido un poco más atrevido conmigo anoche. Salí al garaje y subí al bungalow para ver si había actualizado su diario. Le habían quitado su computadora portátil, por lo que no podía leer las nuevas publicaciones que habían despertado mi interés. Regresé a la casa y me di una ducha. Ni siquiera pensé por qué necesitaba ducharme, simplemente lo hice porque ahora me di cuenta de que se había convertido en mi hábito. Apagué la luz y me quedé en la cama, preguntándome dónde podría haber estado todo el día. El jueves me levanté y me vestí para empezar el día. Después del desayuno hice un buen ejercicio y luego salí a dar un largo paseo en bicicleta. Cuando llegué a casa, me puse el bañador y me refresqué en el lago. Ya era cerca de la cena, así que me levanté para empezar a cocinar algo. Cuando llegué a lo alto de las escaleras que conducían a la terraza, noté que el auto de Paul estaba estacionado en el camino de entrada. Fui a la cocina, pero él no estaba, así que preparé una cena ligera y la comí en la terraza. Si necesitara espacio o tiempo, definitivamente se lo daría. Después de cenar recogí la mesa y limpié la cocina. Afuera hacía frío, así que fui a mi habitación a buscar un suéter y un libro para leer en la terraza. En el armario, me puse un suéter abrigado y fui a la mesa de noche a buscar un libro. Cuando recogí el libro, noté un sobre en mi almohada con mi nombre. Lo abrí y era una carta de Paul. Decía: «Hola Penny. Le escribo esta carta para hacerle saber cuánto aprecio su amabilidad al permitirme estar aquí en su casa. La cena de la otra noche fue una velada maravillosa. Gracias por ayudarme a celebrar mi cumpleaños. El beso que compartimos fue algo que pensé que nunca sucedería, pero me encantó la forma en que me besaste y la forma en que pude saborearte. Si fui demasiado lejos y crucé la línea, me disculpo, pero no pude aguantar esa noche. Quería besarte desde el primer día que llegué aquí. Creo que eres una mujer tan hermosa y pienso y sueño con besarte, tocarte y abrazarte. Me siento muy atraído por ti y estoy tratando de ver si tú podrías tener los mismos sentimientos por mí. Eso creo, o más bien eso espero. Quería escribir esto para que tuviera sentido para mí en lugar de hablar contigo en persona». Su carta me hizo sonreír. Paul se exhibió ante mí para que pudiera llevarlo si quería. Era discreto y discreto. Lo que él no sabía todavía era que yo ya había decidido que él podía tenerme. No estoy seguro de cuál era el propósito de la carta.
¿Quería que yo tomara la iniciativa o iba a venir a decírmelo en persona? Leí un libro en mi habitación por un rato. Cuando miré mi reloj, noté que ya eran poco más de las 10. Fui al baño, encendí la luz y me duché. Cuando salí de la ducha para secarse, noté que las persianas ya estaban subidas. No recuerdo haber hecho esto en los últimos días. Tomé una toalla y me sequé más de lo habitual. Presté especial atención al cuidado de todo mi cuerpo mientras estaba parada frente al espejo y la ventana. Cuando estuve lista para ir a la cama, me puse un vestido ajustado y fui al dormitorio. Retiré las mantas y me pregunté si me habría estado mirando otra vez esta noche cuando estaba desnuda para que él me viera. Era casi tan emocionante como no saber dónde o cuándo podría estar mirándome. Apagué la luz y miré hacia el patio. Una luz tenue parecía emanar del bungalow, proyectando largas sombras sobre el patio delantero. Tumbado allí, me pregunté qué estaba haciendo. ¿Debería salir y romper el silencio, hablarle de su carta y de nuestro beso? Tan pronto como este pensamiento entró en mi mente, mi teléfono sonó indicando un mensaje de texto entrante. Tomé el teléfono y abrí el mensaje. Era de Pablo. ¿Aún estás despierto? Fue su primer texto. Respondí que sí y dije que había leído su carta. Él respondió y me preguntó si estaba enojado con él. Esperé un rato antes de responder y luego le envié un mensaje de texto diciéndole que no estaba enojada sino que me sentía halagada de que me encontrara tan atractiva. Él me respondió, te encuentro muy atractiva y sexy y quise decir cada palabra de la carta. Estaba acostado en la cama, mirando mi teléfono, cuando escuché que la puerta del garaje se abría silenciosamente. Todas las luces de la casa estaban apagadas, pero había una luna llena que iluminaba la casa. Colgué el teléfono y lo escuché caminar por el pasillo hacia mi habitación. Mientras cruzaba la puerta, se detuvo y me miró en la cama. Llevaba un par de pantalones cortos largos de baloncesto y sin camiseta. Paul caminó lentamente hasta el borde de mi cama y se inclinó para besarme sin decir una palabra. Fue un beso lento y apasionado que progresa hacia un beso francés y pequeños besos alrededor de mis labios. Rompió el beso y en voz baja me preguntó si podía acompañarme. Retiré la manta y me moví para hacer espacio. Se metió en la cama conmigo y nos cubrió con una sábana ligera. Estaba acostada boca arriba cuando él se giró hacia un lado y comenzó a besarme de nuevo. Besó mis labios suavemente y nuestras lenguas comenzaron a girar una alrededor de la otra. Puso su mano sobre mí para inclinarse más sobre mí mientras me besaba. Paul comenzó a besarme desde la oreja hasta el cuello. Sus besos pusieron la piel de gallina por todo mi cuerpo. Giré la cabeza para exponer más de mi cuello mientras mi mano izquierda comenzaba a pasar mis dedos por su espalda. Pasé mis dedos por su espalda, subiendo por su hombro y bajando por su brazo. Su piel era suave y no tenía pelo en el cuerpo. Fue una noche increíble, fue amable conmigo y pareció leer mis pensamientos. Fue un mes de tensión sexual reprimida, un marido fantaseando e imaginando la idea, y el hecho de que yo estaba con un joven atractivo aumentó e intensificó la intensidad sexual para mí. Sabía que cuando Ken regresara a casa, le contaría todos los detalles. Lo volvió loco y desembocó en una noche de amor que sería muy especial. Me he quedado dormida en nuestra cama con el único hombre además de mi marido desde que nos casamos hace 22 años. El viernes por la mañana me desperté y Paul todavía dormía detrás de mí. Me levanté y me puse la bata. Mirando hacia la cama donde Piso yacía inmóvil y tranquilo, su cabello y piel oscuros contrastan mucho con lo que estaba acostumbrado a ver allí. Recorrí su cuerpo con la mirada para apreciar lo atractivo que era. Estaba en la cocina cuando Piso entró y se unió a mí para tomar una taza de café. Me dijo buenos días, me besó en los labios y me abrazó. Se preparó una taza de café y salimos a la terraza a conversar. Todavía no se produjo el más mínimo silencio incómodo. Pudimos compartir intimidad y seguir viviendo juntos como si nunca hubiera sucedido. Esta noche era una despedida de soltera en la ciudad. Planeamos cenar y dirigirnos al centro más tarde esa noche. La celebración terminó muy tarde y regresé a casa alrededor de la 1 de la madrugada. Entré y me fui a la cama. Auto medio estaba en el camino de entrada y las luces estaban apagadas en el bungalow. Me preguntaba si vendría a verme o me enviaría mensajes de texto nuevamente. Él no hizo esto, que probablemente era lo que mi cuerpo necesitaba para descansar, y rápidamente me quedé dormido. El sábado por la mañana me di cuenta de que hoy era el último día en el que estaría a solas con Piso y sin otras personas cerca. Durante el café de la mañana pregunté a Medio si quiere ir a la ciudad y almorzar. Estaba entusiasmado con la idea y dijo que deberíamos dedicarle un día entero. Piso conduje mi coche para almorzar. Nos sentamos en la terraza con vista al agua y comenzamos con una bebida de verano. Pedimos el almuerzo y bebimos cerveza con nuestras comidas.
Queríamos disfrutar del sol y de la vista al lago, así que terminamos tomando un par de copas más en la terraza. Después de 4 tragos no me sentía borracho, pero sí de un humor despreocupado y relajado. Nada más llegar a casa nos pusimos el bañador y el plan era pasar el día en el lago. El sol calentaba y nadar en el agua nos refrescaba. Paul subió a la casa y bajó con una pequeña hielera llena de cerveza y botellas de agua. La cantidad de sol y unas cuantas cervezas más empezaron a hacer efecto. Me sentí un poco intoxicado, lo que me hizo hablar más y reírme más. Finalmente nos levantamos y comenzamos a preparar la cena. Asamos filetes y tuvimos una cena maravillosa en la terraza. Después de cenar tomamos nuestra última copa y nos sentamos en la terraza a conversar hasta que se puso el sol y la luna empezó a salir sobre el lago. Hablamos de las vacaciones que tomamos y de los maravillosos lugares del Caribe. Empezó a contarme sobre su viaje el verano pasado cuando alquiló un barco con sus amigos de la universidad y navegaron explorando las islas. Le dije que iba a ser hermoso y qué experiencia tan maravillosa. Me preguntó si quería ver fotos de su viaje el verano pasado. Le dije que estaría feliz de verlos y me invitó al bungalow para verlos en su computadora portátil. Le dije que nos encontraríamos con él en el bungalow, pero primero quería quitarme el traje de baño y darme una ducha rápida. Dijo que prepararía fotografías y esperaría. Me quité el traje de baño ya seco y me metí en la ducha. El alcohol ahora se sentía en mi cuerpo. No estaba vertiginosamente borracho, pero me sentía confiado y más audaz. Salí de la ducha y me sequé. Miré diferentes pijamas y camisones y no pude decidir qué ponerme. Al final, opté por no usar nada y solo usé una bata sin nada debajo. Apagué la luz y me dirigí al bungalow. Cuando subí las escaleras, Paul ya estaba acostado en la cama con su computadora portátil frente a él. Se había quitado la camisa y vestía pantalones cortos de nylon. Cuando me vio dijo que las fotografías estaban listas. Caminé hacia la cama y él me hizo espacio entre él y la computadora portátil. Me acosté de lado y él se movió detrás de mí para comentar mientras yo miraba las fotos. Comencé a revisar las fotos, haciendo preguntas sobre qué tipo de isla era y cuánto tiempo pasaron allí, y quiénes eran todas estas personas. Paul me dio toda la información mientras la miraba. Apoyó su cabeza entre mi hombro y mi mejilla para poder ver la computadora portátil conmigo. Durante la presentación de diapositivas, empezó a hacerme cosquillas en la espalda y los hombros mientras hablaba. Pasó sus dedos ligeramente por la bata y finalmente comenzó a tocar mi espalda, cintura y piernas. Los ligeros toques se sintieron tan bien y le dije cuánto me gustaba su toque. Llegué a algunas fotografías en las que no le hice ninguna pregunta, sino que seguí hojeando lentamente las diapositivas. Sentí su mano moverse hacia mi cintura y luego hacia mi estómago. Finalmente llegué a la última diapositiva y dije que eso era todo. Se inclinó sobre mí, cerró la computadora portátil y la arrojó al suelo al lado de la cama. El portátil era la única fuente de luz en la habitación, pero ahora la luna había salido e iluminaba las 4 ventanas del bungalow. Me acosté de espaldas y Paul se acuesta de costado con la mano en mi cintura. Se inclinó para besarme y mi boca se abrió de buena gana para recibir su beso. Sus besos fueron fantásticos, y comenzó a besar mi mejilla nuevamente, pasando mucho más tiempo en mi cuello. Los besos y su cálido aliento en mi cuello enviando escalofríos por todo mi cuerpo. A la mañana siguiente me desperté renovado. Me abrazó por detrás y sentí su pecho presionar lentamente contra mí con cada respiración profunda que tomaba. Sonreí, recordando lo bueno que era el sexo y cómo este apuesto joven me encontraba atractiva. Recordé el primer día de su llegada y cómo el verano se convirtió en esta maravillosa unión. Sabía que a aquel le encantaría saber acerca de los incidentes y sabía que querría saber los detalles. De una forma u otra, me aseguraría de seguir siendo activa y sexy con Paul. Ya era hora de levantarme y comenzar mi día. Todos estos maravillosos pensamientos, imágenes y maravillosas experiencias que tuve durante el último mes pasaban por mi cabeza. No podía creer cómo se había desarrollado todo hasta este punto. Disfruté de ser seducida y conquistada románticamente poco a poco con el tiempo. Fue apasionado, gentil y me mantuvo feliz. Me di la vuelta para mirarlo. Empecé a besarle las mejillas y se despertó cuando lo besé en los labios. Me dijo buenos días y me sonrió, comenzando a pasar sus dedos por mi cabello. Le dije cuánto disfruté anoche y toda la semana. Dijo que era algo que pensó que nunca sucedería, pero que se alegró mucho de que decidiera compartirlo juntos. Presioné mis labios contra los suyos nuevamente y dije que tenía que irme. Él solo me miró con una mirada triste, dándose cuenta de que nuestra intimidad estaba llegando a su fin. Besé su oreja y dije en voz baja que quería hacer esto de nuevo y muy pronto. Pero como mi esposo regresa hoy, tendrá que dejarme tomar la iniciativa y esperar pacientemente a que le avise cuando me reuniré con él en su cama. Paul sonrió y dijo que era adecuado, lo que me hizo sonreír también.
Lo besé por última vez y me levanté, sintiéndome frente a él. Mientras me vestía, admiraba a este joven musculoso y bronceado frente a mí. Busqué algún defecto, pero todo en él decía lo contrario. Sonreí para mis adentros mientras bajaba las escaleras, complacido de que me encontrara tan deseable. Este verano prometía ser maravilloso.